Bienvenidos a la guarida de los dramas, los romances prohibidos y los secretos más jugosos del universo de las series turcas. Su canal favorito está listo para desatar una tormenta de chismes y revelaciones. Hoy nos adentraremos en un territorio explosivo. Vamos a hablar de esas parejas que nos hicieron suspirar frente a la pantalla, esas que juramos que su amor era más fuerte que el acero turco, pero que detrás de las cámaras no pueden ni compartir el mismo aire acondicionado. Sí, han oído bien. Prepárense porque vamos a destapar esas historias de rupturas épicas, tensiones dignas de un terremoto en Estambul y enemistades que harían temblar al mismísimo sultán. A veces la realidad supera la ficción, y los guiones de nuestras telenovelas favoritas palidecen en comparación con el drama que se vive fuera del set. ¿Están listos para este festín de chismes? Porque yo sí. Pero antes de que crucemos el Bósforo de la verdad, asegúrense de hacer lo siguiente: suscríbanse al canal con la velocidad de un derviche giratorio. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Cada semana les traemos lo último en series turcas, entrevistas con los galanes y las divas del momento y por supuesto más drama del que pueden soportar. Y si este vídeo les enciende la chispa telenoveleros, dejen su like, porque nos alimentamos de su amor. Compartan este vídeo con todos sus amigos adictos a las series turcas, porque el chisme bien compartido sabe mejor. Ahora sí, damas y caballeros, abróchense los cinturones porque vamos a desatar este bombaazo turco. Hoy vamos a desmenuzar esas parejas que nos vendieron la moto del amor perfecto, la promesa de un felices para siempre digno de un cuento de hadas otomano, y luego ¡bam! La realidad nos golpeó con la fuerza de un camión de alfombras persas. Conflictos de agenda, egos inflados como globos de helio, incompatibilidades tan grandes como el Gran Bazar, la lista de razones para el desamor es interminable. Y es que a veces la magia de la pantalla, el encanto de Estambul y las puestas de sol en Capadocia no son suficientes para superar los problemas de la vida real. Vamos a explorar qué series nos engañaron vilmente presentándonos un idilio que en realidad era más falso que un billete de 20 liras. Prepárense para sorprenderse, porque algunas de estas historias los van a dejar con la boca abierta. Prometo que al final de este vídeo, su percepción del amor en la pantalla nunca será la misma. *** El caso explosivo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, del cielo al infierno en un suspiro, ***. Empecemos obviamente con el caso que encendió la mecha de este vídeo, Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de *** en Kalkap ***. Esta historia tiene más giros que un baile turco. *** en Kalkap * es una comedia romántica que conquistó corazones en cada rincón del planeta. La serie nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto borcaólic con la sensibilidad emocional de una piedra. Por un capricho del destino, se ven obligados a fingir un compromiso. Ya se imaginan lo que sigue. Ese falso romance se transforma en algo tan real como un plato de baklava recién hecho. El género es comedia romántica en su máxima expresión. Risas, enredos dignos de una película de enredos de Hollywood, momentos tiernos que derriten hasta el corazón más frío y por supuesto, mucho pero mucho drama. Los actores principales, como ya dije, son los archiconocidos Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su química en la pantalla era innegable. Era tangible, palpable, casi se podía tocar. Parecía que estaban destinados a estar juntos, que eran almas gemelas perdidas en el laberinto de Estambul. Y de hecho la relación ficticia traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Los fans enloquecieron. Las redes sociales explotaron con hashtags de amor, montajes de fotos románticas y teorías conspirativas sobre su primer beso real. Era la confirmación de que el amor verdadero existía, o eso creíamos. ¡Ay, la ingenuidad! Pero aquí viene lo jugoso. ¿Por qué es relevante para el tema de este vídeo? Porque la relación entre Kerem y Hande, después de ser la comidilla de todos los medios, la envidia de todas las parejas y el sueño de todos los fans, terminó abruptamente. Con un estruendo que se escuchó hasta en Hollywood. Y la ruptura, al parecer, no fue precisamente amistosa. Los rumores de infidelidades, celos profesionales, peleas constantes por nimiedades y diferencias irreconciliables inundaron las redes sociales. Lo peor de todo es que después de la ruptura, se hizo evidente que la relación entre ellos era, como mínimo, tensa. Se evitaban en eventos públicos como si fueran agua y aceite,
dejaron de seguirse en redes sociales, y sus entrevistas post-ruptura estaban cargadas de indirectas y silencios incómodos. Un drama digno de una telenovela de horario estelar. Un dato interesante de la serie es que fue un auténtico fenómeno global. Se vendió a más de 85 países y catapultó a Kerem y Ande a la fama internacional. Se convirtieron en íconos de estilo, embajadores de marcas de lujo y los rostros más buscados en las portadas de revistas. También es interesante destacar que muchos fans siguen aferrándose a la esperanza de una reconciliación. La esperanza es lo último que se pierde, dicen. Pero seamos realistas, las posibilidades de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos parecen más remotas que encontrar un billete de lotería ganador en la basura. *** A Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, el brillo del éxito y la sombra del desamor en ***Medcecir ***. Ahora pasemos a otra pareja que también nos hizo creer en el amor, nos vendió la idea del romance de cuento de hadas y luego nos rompió el corazón en 1000 pedazos, a Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, los protagonistas de ***Medcecir ***. Es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense ***. La historia nos presenta a Yaman Koper, un joven problemático que vive en un barrio marginal y que, gracias a la ayuda de un abogado con conciencia social, es admitido en un instituto de lujo para niños ricos. Allí conoce a Mira Beylice, una chica rica, popular, hermosa y atormentada que cambiará su vida para siempre. El género es drama juvenil con toques de romance, la fórmula perfecta para enganchar a audiencias de todas las edades. Los actores principales son a Atay Ulusoy y Serine Sarkaya. La trama está llena de clichés adolescentes, pero la química incandescente entre los protagonistas y la calidad de la producción la convirtieron en un éxito arrollador. ¿Por qué es relevante para el tema de este vídeo? Porque Atay y Serine también sucumbieron a la magia del set y tuvieron un romance fuera de la pantalla. Su relación duró varios años y parecía sólida como una roca. Eran la pareja perfecta, guapos, exitosos, jóvenes, enamorados y con un futuro brillante por delante. Pero como suele suceder en estos casos, la presión mediática, los celos, las agendas apretadas y las diferencias personales terminaron por desgastar la relación como el agua erosiona la piedra. La ruptura, aunque se intentó mantener en secreto y se manejó con la mayor discreción posible, terminó siendo pública y notoria. Los rumores de infidelidades por parte de Atay y el desgaste emocional de Serine fueron los detonantes de la separación. Un dato interesante sobre esta serie es que lanzó a la fama a Atay Ulusoy, que se convirtió en uno de los actores turcos más cotizados del momento. Su talento y carisma lo llevaron a protagonizar series exitosas en plataformas de streaming como Netflix, consolidando su carrera a nivel internacional. También es importante mencionar que *Medcecir fue una de las primeras series turcas en ser dobladas a varios idiomas y emitidas en diferentes países, abriendo las puertas al fenómeno de las telenovelas turcas en el mundo. El amor prohibido y la rivalidad silenciosa. Bantatl y Beren Saaten *Askmemnu *. Continuemos con otro caso que no es tan conocido por el gran público, pero que también tiene su miga. Bantatl y Beren Saat, los icónicos protagonistas de *Askmemnu *. Esta es una historia de ambición, pasión y secretos a voces. *Askmemnu es un drama romántico que narra la historia de Biter Ziyagil, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan Ziyagil, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente irresistiblemente atraída por Belul Aznedar, el sobrino joven, apuesto y seductor de su esposo, lo que desata una serie de intrigas, traiciones y pasiones prohibidas que consumen a todos los involucrados. El género es drama romántico con tintes de thriller psicológico. Los actores principales son Kwan Tatlıtuğ y Beren Saat. La serie es una adaptación de una novela clásica turca y fue un auténtico fenómeno social en Turquía y en muchos otros países. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Aunque no hubo un romance público y confirmado entre Kwan y Beren, los rumores sobre una fuerte tensión y una supuesta rivalidad profesional entre ellos fueron constantes durante el rodaje de la serie. Se decía que Beren sentía celos del éxito y la popularidad de Kwan y que Kwan no soportaba el carácter fuerte, independiente y perfeccionista de Beren. La química en la pantalla era innegable, ardiente, explosiva. Pero detrás de cámaras, al parecer, la relación era bastante complicada, marcada por la competencia, los roces de ego y la dificultad para congeniar fuera del personaje.
Algunos miembros del equipo técnico incluso comentaron que las escenas de amor entre ellos eran tensas y que se notaba la incomodidad entre los actores. Un dato interesante sobre Ask Memnu es que es considerada una de las mejores series turcas de todos los tiempos. La serie fue un éxito de audiencia sin precedentes en Turquía y en muchos otros países, y sigue siendo recordada por su trama adictiva, sus personajes complejos y sus escenas memorables. Además, el vestuario de Beren Saat en la serie marcó tendencia e influyó en la moda turca durante años, convirtiéndola en un icono de estilo. La tormentosa relación de Demet Özdemir y Can Yaman, entre el éxito y la controversia en Erkencikus ***. Y para terminar con broche de oro, vamos a hablar de una pareja que, aunque no terminó mal del todo, sí que generó mucha controversia y dio mucho de qué hablar, Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas de Erkencikus ***. Erkencikus * es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanemine, una joven soñadora, espontánea y algo torpe que trabaja en una revista y que se enamora de Can Divit, el hijo guapo, exitoso y aventurero del dueño de la empresa. El género es comedia romántica ligera, fresca y divertida, perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Los actores principales son Demet Özdemir y Can Yaman. La serie fue un éxito internacional y catapultó a ambos actores a la fama mundial. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Porque aunque no hubo una ruptura traumática ni una enemistad declarada, la relación entre Demet y Can fue bastante tormentosa, marcada por rumores de constantes discusiones, roces de ego, celos profesionales y una química explosiva que a veces se desbordaba. Se decía que ambos tenían personalidades muy fuertes y que chocaban constantemente. La presión mediática, la sobreexposición pública y las exigencias de los fans también contribuyeron a desgastar la relación. Y aunque nunca confirmaron ni desmintieron los rumores, quedó claro que no eran los mejores amigos del mundo. Después de que la serie terminó, se distanciaron y evitaron trabajar juntos en otros proyectos. Un dato interesante sobre Erkencikus * es que fue una de las primeras series turcas en triunfar masivamente en el mercado latinoamericano. La serie fue doblada a varios idiomas y emitida en diferentes países, convirtiendo a Demet y Can en estrellas internacionales. Además, la serie generó una gran comunidad de fans en las redes sociales, que seguían cada paso de los actores y creaban contenido relacionado con la serie. Bueno, telenoveleros, llegamos al final de este vídeo lleno de drama, chismes jugosos y revelaciones impactantes. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las parejas de telenovela que no se pueden ni ver, o al menos que no se llevan tan bien como nos hacían creer. Como han podido comprobar, la magia de la pantalla no siempre se traslada a la vida real. A veces los conflictos personales, los egos inflados, las incompatibilidades y las presiones externas terminan por arruinar incluso las relaciones más prometedoras. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre el fascinante y a veces turbulento mundo de las series turcas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas parejas les sorprendió más? ¿Conocen alguna otra pareja de telenovela que no se pueda ni ver? ¿Creen que es posible separar la vida personal de los actores de su trabajo en la pantalla? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos adictos a las telenovelas y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo, telenoveleros. Adiós.